¿Qué es la palabra esperanza? Primero vamos a ver, ¿qué es la palabra esperanza? Pues fíjense que según el diccionario bíblico, la palabra esperanza quiere decir tener una fuerte confianza, tener una seguridad, como lo vimos ayer, de que algo va a suceder. Dice incluso en el diccionario hispano de que algo bueno va a suceder. Fíjense que la palabra esperanza aparece ahí en Primera de Corintios 13 como parte de un resultado que da el Espíritu Santo, como un don del Espíritu Santo. Dice, entre muchas otras cosas, dice que la fe, el amor y la esperanza permanecerán. Cuando dice que la más grande de todas es el amor. Pero es importante que dice que muchas cosas pueden pasar, muchas cosas pueden acabarse, pero la esperanza, la fe y el amor permanecerán. Pero enfoquémonos en la esperanza. Prestemos atención a esta palabra. ¿Cómo que la esperanza permanecerá? Bueno, después incluso la misma fe y la misma esperanza ya no serán necesarias. ¿Por qué? Porque viendo a nuestro Señor, ¿qué esperas si ahí lo tienes? Y acuérdate que la fe es creer sin ver, pues ya no necesitas esa fe, porque ya le ves. Pero bueno, es importante que mientras este tiempo de gracia esté todavía vigente, es importante que nuestra esperanza permanezca hasta el final, hasta el final. Primera de Corintios 13 nos dice que esta esperanza es mucho más importante que muchas manifestaciones. Por ejemplo, nos habla del don de lenguas, nos habla de la interpretación, nos habla del conocer, del don de sanidad, nos hablan de muchos dones. Pero dice, eso incluso puede quedar en segundo término. Pero en primer término tú tienes que tener esperanza, fe y amor. Primera de Corintios 13:8 y Primera de Corintios 13:13. Pero vamos a enfocarnos en otra cita. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Y hablando de la esperanza, recuerden, esperanza. Nos dice que la esperanza es tener la certeza, la seguridad de que algo bueno va a ocurrir. Porque no se puede tener la seguridad de algo malo y entonces no hay esperanza. Por ejemplo, no puedo decir, ay, esto nunca va a cambiar. Estoy segura de que nunca va a cambiar. Bueno, sí estoy segura, pero no la puedo llamar esperanza. Porque la esperanza tiene que ver con algo bueno. Estar segura de que algo bueno va a ocurrir. De eso se trata la esperanza. Y miren lo que dice, ¿en qué se basa mi esperanza? Aquí dice Primera de Juan 3, versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y entonces es aquí donde decimos, ¿y a qué le tengo esperanza? ¿O de qué tengo esperanza? Pues Primera de Juan lo resume bastante bien. Tengo la esperanza, nos dice el versículo, que como soy hija de Dios, voy a ser conocida por Dios, no por el mundo, por Dios. Versículo 2 me dice que un día se va a manifestar Él y yo seré semejante a Él. Yo seré semejante a Él y le veré tal como es Él. Esta es mi esperanza, que un día veré a Dios. Por eso les decía, ¿cuándo se acaba la esperanza? Cuando yo vea a Dios. Aunque dice que el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Bueno, ese ya lo vimos, ya estudiamos eso, pero vamos a hablar de la esperanza. ¿Cuándo deja de ser la esperanza? Pues cuando mis ojos estén mirando al que tanto espero.
que es a mi Señor. Y entonces viene aquí algo interesante. Dice que Él se va a manifestar tal y como es Él. Porque entonces ya tendremos ojos espirituales para verlo. Acuérdate que dice también ahí Pablo en Primera de Corintios que esto corruptible se tiene que vestir de incorruptible. Tengo que ser transformada, porque así como estoy en esta condición carnal, no puedo ver a Dios. Por eso dice aquí bien importante, Juan estaba entendiendo esto y lo estaba transmitiendo a la iglesia. Le dice, sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando llegue el momento en que le podamos ver, entonces nosotros ya habremos sido transformados, ya seremos semejantes a Él. Y se refiere en cuanto a sin pecado. Ya todo clase de pecado, ahorita todavía estamos sujetos a la condición pecaminosa, no para practicar el pecado, pero aún caemos, como el mismo Juan en su primera carta lo dice. Pero dice que un día seremos semejantes a Él y le veremos. Ya no solamente nos imaginaremos cómo es por lo que leemos en la palabra, sino que ya será algo ya real. Porque ¿qué sentido tendría leer siempre, siempre, siempre la palabra de Dios si no tengo esperanza de un día ver cumplida su promesa? Recuerda que la incertidumbre, o sea, sin inseguridad, y nos dice con esperanza. O sea, no estoy insegura de sus promesas, sino que al contrario, tengo la esperanza de que un día se van a cumplir. Un día se van a cumplir y dice algo bien importante también en el versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿la esperanza sí define tu forma de vivir? Claro que sí. Una persona que no tiene esperanza, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué dejar mis hábitos pecaminosos? ¿Para qué? Y muchas cosas. Ese para qué cambia todo, pero dice aquí, si tienes esperanza en esto, ¿en qué? En que un día verás a Dios y un día serás transformada a la semejanza de Dios. Si tú tienes esa esperanza, entonces vete purificando. ¿Y cómo es vete purificando? Santifícate. Acuérdate que este es un mandamiento. Se los he dicho muchas veces y es necesario que lo repita. Dice la palabra, sean santos como yo soy santo. Pero no dice sean omnipotentes como yo soy omnipotente. No dice sean omniscientes como yo soy omnisciente, porque son cosas que nunca vamos a poder. Pero la santidad es algo que sí podemos y debemos de buscar la santidad. Debemos de buscarla, como dice Hebreos, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, esa santidad es la que me va a llevar hacia el cumplimiento de esta esperanza. Si tienes esperanza en Dios, si tienes esperanza en que un día verás a Dios, purifícate. Purifícate. ¿Qué quiere decir? Vete despojando cada vez más y más de esta carne pecaminosa. Despójate más. Cada vez que te descubras, como dice Elsa, que te caches en un pecado, deséchalo. Deséchalo. Si descubres que estás mintiendo, desecha la mentira. Si descubres que estás haciendo fraude, desecha el fraude. Si descubres que estás sintiendo rencor, desecha el rencor. Purifícate. Esto, por eso les digo, la esperanza sí transforma tu forma de vivir, porque si no tienes esperanza, pues tampoco te vas a purificar. Y aunque te des cuenta que vives en mentira, aunque te des cuenta que vives en incertidumbre, aunque te des cuenta que vives dominada por tus emociones, no vas a tener el más mínimo interés porque no tienes esperanza. Miren cómo dice Proverbios. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Qué horrible destino. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. ¿Sabes por qué? Porque su esperanza está en cosas que no son eternas.
Y tal vez tú vivas una situación de incertidumbre porque tienes tu esperanza en cosas terrenales, en que tu familia cambie, en que tu economía vaya mejor, en que esa enfermedad que tienes sea quitada por completo, en que, no sé, X, las muchachitas, en que encuentren novio, aunque terminen una carrera. Y en sí, todas estas cosas podríamos decir que no son malas, podríamos decir. Pero cuando tu esperanza está puesta en esto, entonces ya es una impiedad. Y entonces puedes incluso llegar al día de tu muerte sin ver cumplida tu esperanza. Porque nunca fue armoniosa tu relación familiar, nunca mejoraste tu salud porque llegaste a la muerte, cosas así, ¿no? Pero ¿cuál esperanza nunca muere hasta que se ve cumplida? La esperanza de ver a Dios. Porque nadie que no quiera estar con Dios va a estar con Dios. Si tú nunca quisiste estar con Dios aquí en la tierra, ¿cómo esperas que Dios diga, bueno, nunca quisiste estar conmigo, pero bueno, de todas maneras ven, entra, yo te dejo pasar? Si no disfrutaron un tiempo de oración aquí en la tierra, si no disfrutaron un tiempo de alabanza, un tiempo de intimidad con el Señor, ¿cómo van a disfrutar toda la eternidad cantando, alabando, teniendo comunión con el Padre, teniendo comunión con nuestro Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. El hombre que pone sus esperanzas en las cosas terrenales, cuando muera, también muere su esperanza. Su expectación, ¿qué es? Estar a la expectativa. ¿Qué quiere decir? Estar en espera. Y yo nomás estoy en espera de que esto llegue. Estoy nomás a la expectativa. Pues dice que también su expectativa morirá. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está puesta tu esperanza, hermana? ¿En las cosas de arriba o en las cosas terrenales? Pongamos nuestra esperanza firme en Dios. Nuestra mayor esperanza es que un día le veremos tal y como es Él, tal y como es Él. Y esa esperanza jamás morirá. Le veremos con toda certeza. Por eso no debemos tener incertidumbre, sino esperanza. Porque un día le veremos tal y como es Él. Porque seremos semejantes a Él. Qué promesa tan hermosa, hermanas. Y dice que el que tiene esta promesa se purifica. Hermana, despójate de todo aquello que te hace impura. Despójate de todo aquello que estorba a tu santidad. Despójate y santifícate cada vez más y más en Dios. Que Dios te bendiga, hermano.